Muy bien, en la parte final del programa voy a conversar con el economista Yair Alvarado de Espinosa. Después de algún tiempo lo tengo en comunicación directa para el programa y lo saludo primero. ¿Qué tal, Yair? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Yair, el título de tu último artículo es muy interesante, la religión y la política. Y yo debería añadir que desde tiempos ancestrales ha habido una relación especial entre religión y política, ¿verdad? Con matices de amor y odio, de dominio y de sumisión. ¿Cuál es la visión que, yo sé lo que has puesto, pero quiero que se le expliques a mis seguidores que tienes tú en este momento de esa relación religión y política? Sí, lo que yo había tratado de ver, además de la relación que todos sabemos que la política está inmersa en la religión y la religión también hace uso político de lo que tiene, lo que yo estoy haciendo hincapié es en las formas, es decir, que en este caso la política copia o utiliza algunas formas que tiene la religión, llamado con sus feligreses, para poder de alguna manera influir en las personas. Y ese es un poco el artículo que yo estoy plasmando. Ahí mencionas tú que hay un par de palabras, aunque significan lo mismo realmente, pero que se suele últimamente utilizar mucho en política. Hermanos y hermanas. ¿No es cierto? Que Así es. era uso casi exclusivo de la religión. Así es, y justamente estamos viendo que el uso que hace desde que era presidente y ahora expresidente Pedro Castillo, y lamentablemente vemos que le está usando Dina Boluarte también en sus mensajes. Y uno dice, ¿qué connotación tiene hermanos y hermanas? La connotación que le da la RAE, en este caso la Real Academia de la Lengua Española, me dice que hermano o hermana es si yo tengo algún tipo de parentesco consanguíneo, cualquiera que sea, o la otra parte sería que yo pertenezca a algún tipo de orden religiosa y nos llamamos hermanos y hermanas de esa manera. En cambio, cuando un político usa la palabra hermanos y hermanas, está siendo mal empleado. Y Debe suena decirme hueco, ¿no? Suena hueco. correligiona, por supuesto, suena falso en realidad, porque ni Pedro Castillo ni Dina Boluarte no es ni mi hermano ni mi hermana, de ninguna manera, y creo que de todo el Perú tampoco. Me puede Ahora, decir camarada, por último, ¿no? hay una tesis por ahí que señala que las antiguas autoridades, llámense emperadores, reyes, todos decían que tenían esa, digamos, facultad por un origen divino. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué cosa es lo que consideras tú que se daba para que se considere así una divinidad el que tenía la autoridad? Es que necesitaban tener algún tipo de valor por encima de los demás. Y eso tú te lo impones. O sea, es autoimpuesto y lo principal es hacerles creer a los demás que es así. Como los incas, por ejemplo, ¿no? Son descendientes del sol. Entonces, si yo creo que soy descendiente y el hijo del sol, tengo la autoridad de poder dominar. En este momento no funcionan esas deidades, pero en este caso yo soy el hijo del pueblo. Y como soy el elegido por el pueblo, yo tengo la capacidad de poder dirigir a los demás. Y lo vas a ver en Mao, en Stalin, en algún dictador cualquiera, que podría autoproclamarse, que tiene características diferentes a nosotros, que es un visionario y por lo tanto él debería gobernar. Ok, esa es la posición del político, ¿verdad? Que en Así algunos es. casos se consideran profetas porque avisoran lo que pueden venir en el futuro y lo ofrecen a los ciudadanos de una república, o se consideran los cristos modernos porque son capaces de hacer milagros, ¿verdad? Por supuesto, y es la forma de que tratan de, lo vemos en Bukele, lo ves en cualquier presidente que se crea, como tú mencionas bien, como un redentor, por llamarlo de alguna manera, tomando el vocablo religioso, que es como un salvador y sabemos que salvadores no existen, ¿no? Hay gente que da políticas directivas que pueden dirigir, pero no hay ningún salvador en ninguna parte. Entonces, no hay que caer en este tipo de cuentos y un poco el artículo por ahí, tenemos, por ejemplo, a predicadores, congresistas, llamemos a Bermejo, ¿no? Que se pone a hablar en plazas y calles. Tenemos a Iber Maraví, por ejemplo, este ministro de Educación como cantante, que se pone a proclamar sus cánticos, y todo eso está totalmente orquestado, las palabras que dicen, la manera de llegar, la forma de influir en las personas, pero hay algo que en el artículo caigo en consideración. La religión lo que busca es lo mejor para el ser humano. En cambio, en este caso político, está contra la religión,
porque Pero, no busca lo mejor. pero hablando un poco de eso de que la religión busca lo mejor para el ser humano, Karl Marx, el famoso pensador alemán, decía que para leer el texto completo, que por ahí lo conseguí, no solamente que la religión es el opio de los pueblos, él decía adicionalmente, a ver, ¿por dónde está? Que había que tener mucho cuidado con el aspecto religioso, ¿no? Porque nos hacía creer en realidades un poco utópicas y que y ofreciéndonos una mejor vida después de esta vida, ¿no? Y eso hacía que la gente se confundiera y empezara a hacer seguimientos a los asuntos y temas religiosos, pensando que si se portaba bien, en una vida futura iba a estar bien. Digamos Eso, que, sí, sí, como que no pensaba en lo real, en lo concreto, decía Marx, ¿correcto? ajá, sí, Ya, pero tomando la misma idea de Marx, estamos dándonos cuenta que en este caso el socialismo o el socialismo del siglo XXI, como se llama ahora, tampoco toma nada concreto, porque la pregunta sería, nos están engañando, que es lo correcto de decir, con que nos ofrecen, y en el artículo lo pongo a modo de broma, el Canaán celestial, el Perú desarrollado, pero no hay nada concreto, porque ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Rusia, ni China son desarrollo. ¿Y por qué no son desarrollo? Porque no respetan la libertad. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el país? ya, aquí tengo la frase completa de Marx. La religión es el suspiro de una criatura oprimida, decía, el corazón de un mundo descorazonado, tal como lo es el espíritu de una situación sin espíritu. La religión es el opio del pueblo. Le hace pensar irrealidades, lo saca del contexto del sufrimiento mortal para decir que no importa, porque más adelante vas a tener una vida mejor. ¿Hace mal la religión a meterse en política? La religión es un lado distinto a la política. Creo que la religión debe incidir en la política como lo estamos viendo ahora cuando se atenta contra la vida. A eso me refiero de que en la mente de las personas no debería ocupar, y eso es algo que hay que tenerlo claro, la política no debe ocupar en la mente de las personas el lugar que le corresponde a la religión. Si es que la religión realmente considera lo mejor para el ser humano y lo sintetiza en esa frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que pregona. Si esa es la base, ¿dónde está el respeto a la vida humana? ¿Y cómo ves ahora, en este momento, la actuación de la Iglesia Católica, que es mayoritaria? ¿No es cierto? Se ha dicho que de la población peruana, 98% creo que profesa la fe cristiana, no necesariamente católica, sino de Católica, otro claro. movimiento, ¿verdad? Son Ujú. pocos los agnósticos o los que, bueno, tienen otro tipo de comportamiento religioso. Pero ¿cómo ves la actuación de la Iglesia Católica, convocada siempre, cada vez que ha habido situaciones difíciles, a que oficie de mediadora? Y su presencia gestaba entre los componentes discordantes un clima de más o menos tranquilidad y de concordancia. ¿Cómo ves ahora esa actuación? Yo veo que está bastante tímida para hacer y que no ha sido oportuna ni rápida. Es cierto que anteriormente los nuncios han estado hablando contra de, pero que luego se han retirado en el tiempo de Castillo. En la actualidad hemos visto sí que ya han hablado de una manera más clara pidiéndole a la presidenta que ponga orden en el gobierno, cosa que la presidenta no quiere hacer. Entonces, esto se genera mayor caos, pero hay que tener claro en este caso que si bien es cierto los demás gobiernos se han mostrado apoyando a la parte católica, en este gobierno vemos que no es así. Por eso creo que de alguna forma queda como en saco roto, ¿no? Creo que la idea del gobierno, sea con Castillo o sea con Boluarte, es clara, generar el caos. ¿Tú crees que también en estas condiciones podamos nosotros avisorar un clima en un año, por lo menos, de que pueda estar mejor la ¿Gobernar? situación? No, yo creo que como están las cosas dadas es simplemente para poder encender mucho más esto, ¿no? No vemos una reacción clara del gobierno. No se detiene esto realmente y me queda claro que no lo quieren hacer. La situación, de repente lo que yo voy a decir no ha pasado en tu familia, pero yo recuerdo haberla visto en la mía, discrepancias entre el titular de un domicilio, de una casa familiar, el titular, el papá, era
almuerzo. Tú has dicho ahí que divide a familias. ¿Eso ahora también considera de que se sigue dando esa discrepancia, esa discusión que separa familias por la política? Sí, por supuesto que sí, y en épocas electorales mucho más, cuando uno no piensa igual que yo, la intolerancia es importante para ellos. Y vuelvo a repetir, y tomamos siempre al ejemplo de Aníbal Torres, ¿no? El hecho de sembrar las divisiones, no solamente políticas, raciales, sociales, el hecho es generar división. Hasta religiosas, ¿eh? Acuérdate Sí, por cómo su, maltrató a algunos sí, obispos. por supuesto que sí, la forma como hablaba, ¿no? Cuando no recordaba el nombre y decía miserable, que eso ni en broma uno podría decirle a una persona que representa una religión, sea o no sea profeso de esta religión. Entonces, el respeto es muy importante y es cierto, uno debe respetar las opiniones de los demás. Y a eso iba con la palabra cuando mencionaba, y que es muy importante reconocer, libertad. Si no tenemos libertad, no tenemos nada. La libertad es la base de la democracia. Y acá nos quieren quitar las libertades. Y eso es lo que no debemos permitir. ¿Tú crees que hay una especie de campo que se está abriendo para un golpe militar? Escuchaba que hay visos de ese tipo por el caos en el que vivimos, pero sabemos de que, bueno, quien tome esa medida tan drástica, no hay gobiernos militares ahora, en este momento en Latinoamérica. Hay sí gobiernos totalitarios, llamémosle así, o autocráticos, pero creo que quien trata de hacer este tipo de medidas se va a ver complejo con las penas que se dan, que son bastante altas, ¿no? Bueno, penas que ya están mencionándose pueden caer sobre Dina Boluarte por las muertes que se han dado en el país. Justamente por el descontrol generado. Yo creo que acá hay una responsabilidad del gobierno, creo que indudablemente que sí. Creo que no ha actuado de manera oportuna y rápida y está dejando pasar el tiempo. Vamos a llegar a 2 meses. Muy bien, ojalá que se llegue a 2 meses, pero ya no con tantas muertes también, pues, ¿no? Esperemos que no Se ocurra parece. esto, ¿no? Y que empiecen algunas reacciones de ciudadanos, como en el Callao, que uno no los debe elogiar, pero que por lo menos, caramba, llama la atención que la misma gente salga y saque a los que querían hacer daño en el aeropuerto internacional. Es que si nos damos cuenta en los países desarrollados, las actitudes y el control lo ejerce la ciudadanía, no haciendo lo que hacen ahora, sino evidentemente mediante marchas y controlando tanto al Ejecutivo como al poder congresal, ¿no? Muy bien. Y ahí te agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista, como siempre ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Hasta una Muy nueva amable. oportunidad. Gracias.